Ministerios Viendo y Tocando al Invisible presenta un momento de reflexión con el pastor Rafael Isaías Valera. La paz de Dios, la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sean contigo hoy y siempre. Todos los que están ahora en sintonía, les invitamos a que nos pongamos en comunión para ver lo que Dios nos trae en esta noche. Yo quiero orar para iniciar en este día. Quiero que todos nos pongamos, aquí está mi familia también en la sala, y vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, compartiendo el pan espiritual en esta noche. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias porque tú nos has permitido estar aquí para comunicar las verdades de ti que nos llamaste de las tinieblas a la luz. Yo deseo que los que estén escuchando reciban del maná del cielo el pan espiritual que vamos a compartir. Danos el alimento, Señor, hoy en este momento, para que nuestros cuerpos continúen nutridos de tu palabra, de tu esencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Señor, te damos gracias. Pues yo quiero compartir en este día la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 7. Si usted tiene una Biblia puede buscarla. Lucas capítulo 7 desde el versículo 28. Quiero por favor que la música un poco la tumben. Vamos a leer la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así en el versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y se hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Historia que nos narra las Escrituras bajo la revelación del apóstol Lucas, donde encontramos que el maestro vio a unos discípulos que estaban caminando y comenzaron a conversar de las cosas de las Escrituras que habían sido narradas por el maestro. Él comienza y les dice: ¿no habéis oído ustedes de lo que ha estado pasando? Ellos comienzan a narrarle del hombre que ha estado suscitándose en las aldeas y todo lo que está ocurriendo. Pues estos hombres continúan caminando y caminando. Jesús le dice: insensatos de corazón, ustedes que han oído todas estas cosas y no creen en el Hijo de Dios, no creen en las cosas que habéis oído. Pero Jesús continuó con estos hombres, y cuando llegó a un punto donde había una desviación, él hizo como que se iba. Sin embargo, era intencional, porque para los judíos hay una costumbre que ellos, para ir a la casa de una persona, ellos necesitan que la persona le obligue. Ellos no pueden quedarse en la casa, no pueden quedarse en una casa si alguien no le obliga. Y él hizo como que se iba para que ellos mostraran el interés de que querían quedarse con Jesús. Inmediatamente Jesús dobló, continuó caminando, ellos lo llamaron y les rogaron. Dice la palabra que les rogaron para que se quedara. Entonces Jesús accedió a quedarse e inmediatamente entró a la casa. Y entonces la lectura que hemos compartido dice que él se sentó con ellos, bendijo el pan, compartió y les dio. ¿Qué ocurre? Y es aquí el tema de lo que queremos tratar. Cuando Jesús entra a nuestro hogar, cuando Jesús se sienta con nosotros, cuando Jesús comparte el pan con nosotros, cuando nosotros tomamos tiempo con el Señor, ocurren cosas. La revelación no llegará rápido, la revelación no llegará en el camino. Hay mucha gente que está en el camino y está hablando con Jesús, pero no conoce al Señor.
Hay una tipología aquí de estos discípulos que andan con el maestro, están hablando con él. Él le habla las escrituras, él le detalla las escrituras, les revela lo que está pasando, pero ellos no ven quién está con ellos, ellos no distinguen quién está con ellos. Y hay que tener cuidado porque mucha gente hoy está en el camino, está escuchando palabras, está hablando con el Señor, está caminando con el Señor en el camino, pero no saben con quién están, no conocen a su maestro. Pero Jesús tenía un plan, él quería que ellos le conocieran, por eso entró a su hogar y se sentó en la mesa y compartió el pan con ellos. Es lo que queremos que usted entienda hoy, la importancia de compartir el pan. Sentarse con el maestro. La revelación no vendrá caminando, la revelación no vendrá tomando poco tiempo con el Señor. Hay que sentarse en la mesa, obligarlo a quedarse. No va a ser fácil, hay muchos afanes, hay mucho entretenimiento, hay mucha diversión. En este momento de tanta diversidad, de tanta modernidad, la gente no tiene tiempo para buscar al Señor. Pero déjame decirte, hay que sacar el tiempo porque es importante para que haya revelación. Jesús se sentó y cuando se sentó bendijo el pan, lo compartió. Los judíos, quiero darte este dato, para los judíos cortar el pan es como un asesinato. Hay una simbología en el pan para los judíos. Es como la vida, es como que el alimento de Dios está en sus casas a través del pan. Y ellos parten el pan, nunca lo cortan. Nosotros los occidentales cortamos el pan con cuchillo. Los judíos no lo cortan, los judíos lo parten. Entonces Jesús, cuando se sentó con ellos, se estaba dando él mismo a ellos. Es una tipología del alimento que se iba a dar, del pan que había descendido del cielo, que iba a ser compartido en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros obtengamos salvación. Entonces Jesús se sienta con ellos y dice la Biblia que cuando bendijo el pan lo compartió y les dio. Dice que sus ojos fueron abiertos. O sea, aquí lo primero que ocurre cuando Jesús se sienta con nosotros y comparte el pan, la palabra, pues nosotros abrimos los ojos por el Espíritu. Podemos ver las cosas claramente. Ya no somos fácilmente engañados, no somos neófitos. Por eso Pablo escribió a la iglesia y le dijo que el que desea ministerio, que el que desea obispado, buena cosa desea. Pero debe saber esto, que no debe ser un neófito. Dentro de las cualidades que habían, no podía ser un neófito. Un neófito es una persona que carece de conocimiento. No puede estar en el ministerio. Entonces, es necesario que usted y yo nos sentemos a la mesa y compartamos el pan con Jesús, el alimento del cielo, que es la palabra. ¿Para qué? Para que entonces recibamos la revelación. Dice que los ojos se le abrieron. Y entonces reconocieron quién era el que estaba primeramente en el camino con ellos y luego quien se sentó. Hay mucha gente que está en la iglesia hoy, hay mucha gente que está caminando en la calle, que está en el camino de Dios, pero no sabe quién está andando con ellos. Se sientan cada día en la iglesia, escuchan palabra, pero no saben quién es su Dios. No han experimentado, no tienen esa relación con Dios. Y es necesario para eso que nos sentemos a la mesa y compartamos el pan. Una cosa es que yo escuche palabra de Dios en la iglesia y otra cosa es que yo me siente con Él. ¿Y saben qué? Déjenme darle este dato. De lo que uno escucha, después de 24 horas, ¿saben qué? Solamente un 5% se nos queda en el cerebro. Después de 24 horas, 5%. O sea que cuando usted va a la iglesia y se siente a escuchar al pastor, usted simplemente... Oiga bien, después de 24 horas se le quedará un 5%. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Si usted no toma tiempo y se sienta, comparte el pan con el Señor, se alimenta de la palabra del Señor, no va a ocurrir muchas cosas. Vamos a estar entrando a la iglesia. Hay mucha gente que está entrando a la iglesia, está muy ocupado, tiene mucho tiempo para muchas cosas. Hay gente que todavía a esta hora no han tenido un tiempo con Dios. Yo te invito, hermano, que aún después que terminemos, usted se siente con el Señor y comparta el pan. Y ahí lo obligue a quedarse hasta que Él le abra los ojos. Entonces usted va a poder ver la revelación que está en su palabra. No antes. No antes. Necesitamos tomar tiempo con el Señor. Es determinante en estos tiempos donde hay tanta tentación, donde hay tanto caos.
Vemos a grandes hombres cayendo en tentación. Vemos a gente cayendo en la tentación de aún matar a su esposa, matar a sus hijos, violar a sus hijos. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Claramente quiero decirte que en la palabra del Señor está la respuesta. Jesús le dijo a los discípulos, los llevó a un lugar a orar donde él tenía de costumbre orar. Y los discípulos no pudieron orar ni siquiera una hora con él. Y cuando él volvió lo encontró durmiendo y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero por favor que la música la corte. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Hay una contraparte de esto. Se habla mucho, velad y orad para que no entremos en tentación. ¿Sabes qué? Jesús le estaba diciendo también a los discípulos, si ustedes no velan y oran, ¿saben qué va a pasar? Van a caer en tentación. Y es lo que estamos viendo ahora, no solamente en la gente que no es de la iglesia, sino mucha gente que está dentro de la iglesia está cayendo en tentación. Y cuando hablamos de tentación, ¿saben qué? La gente siempre piensa en la tentación del hombre y la mujer, en la fornicación y el adulterio. Pero hay muchas tentaciones que el diablo pone a los hombres de Dios y a la gente cada día. ¿Saben qué? Hay tentación a mentir, hay tentación a robar, hay tentación a engañar, hay tentación. Y vemos a hombres como Abraham que fueron tentados a mentir, a hablar algo que parecía una verdad, pero en sí no lo era. Hay tantas tentaciones, hay tentación a que nosotros golpeemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a la gente, que nosotros seamos maldicientes, que digamos muchas malas palabras. Pero ¿sabe por qué esto ocurre? Porque no estamos orando. Hay mucha gente que no está orando, hay mucha gente que no tiene tiempo para orar. Y es por eso que caen en tentación. Quiero invitarte a que compartas el pan. Cuando te alimentas en el Señor, con el Señor, te sientas a la mesa, tu cuerpo espiritual puede ser nutrido. Tú vas a recibir el alimento del cielo suculento y estarás fortalecido. El fruto del Espíritu estará en ti para que en el momento que venga la tentación tú puedas decir no. El Espíritu Santo va a surgir en medio de esa tentación que viene, que Satanás trae. Y es por eso que necesitamos sentarnos a la mesa para que se nos abran los ojos, para que venga la revelación, para que podamos ver lo que no se ve normalmente. Mucha gente cayendo en tentación. Es terrible, gente que está en la iglesia y ha caído en tentación de robar. Mucha gente robando, mucha gente delinquiendo en la iglesia. ¿Y qué pasa? Es que hay poco tiempo con el Señor en la mesa. Te invito a que te sientes en la mesa y compartas el pan. ¿Saben lo que pasó después? Después que Jesús, oiga bien, después que Jesús compartió el pan con ellos, se le abrieron los ojos, dice que desapareció de su vista. Oye, ¿cómo que Jesús se fue ahora? Y aquí es lo segundo que quiero que aprendamos en esta noche. Es que el Señor, cuando nos sentamos y lo conocemos, Él nos invita a que lo veamos por fe. A que sepamos que donde hay dos reunidos en su nombre, ahí Él está. Que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y en nosotros. Para que entres en ese nivel de madurez. Los niños siempre tienen que estar con la mamá. Los niños siempre tienen que estar llevados de la mano para cruzar, para comer, para dormir, para bañarse. Tienen que estar haciéndolo todo con la madre. Porque son niños. Cuando uno madura ya uno puede caminar solo. Y es lo que Jesús le enseña a los discípulos ahora. Después que le da el pan, después que se alimentan, ahora desaparece de su vista. Para que aprendan a vivir por fe. A saber que Él está con ellos aunque no lo vean. Porque la misma Biblia dice, no es por vista sino por fe. Mucha gente está viviendo por fe. Tenemos que aprender a vivir. Está viviendo por vista. Tenemos que aprender a vivir en esa dimensión donde no vemos lo que queremos, donde no vemos al que queremos, al que tenemos, pero Él está. Él es más real que lo tangible y que lo visible. Entonces Dios quiere que entremos en esa dimensión de madurez, pero para que ocurra esto, recuérdalo, debemos compartir el pan en la mesa. Debemos sentarnos con Él, tomar tiempo, obligarlo a quedarse. Quédate con nosotros, Señor. Necesitamos que te quedes. Ruégale al Señor. Ruégale.
Señor, necesito presencia, necesito un tiempo contigo, necesito que tú me hables, necesito que tú me reveles algo más. Yo no me voy a conformar con la palabra que me dan en la iglesia. Tengo que tomar un tiempo contigo en mi casa, a donde sea, pero tengo que hacer una relación personal, íntima. Tengo que alimentarme para que el enemigo no me tumbe en situaciones difíciles. Compartiendo el pan en la mesa en esta noche, queremos iniciar con esto. Es tiempo que te sientes y compartas el pan con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con el que tú puedas, con tu esposa, con tu amigo, con tu enemigo. Comparte el pan, pero también, lo más importante, compartirlo solo con Jesús. En la madrugada viene un tiempo donde hay mucho silencio. Viene un tiempo donde nadie te va a poder interrumpir. Viene un tiempo donde vas a poder orar, meditar en las palabras. Esa es otra cosa, que una cosa es estudiar la palabra, una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla y otra cosa es meditar en ella. Dios le dijo a Josué, mira, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oye, medita en ella de día y de noche, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella. Es algo que la gente hoy, por las cargas, por los afanes, por las cosas que está haciendo, no tiene tiempo de meditar en la palabra. Hay que sentarse, estudiarla, leerla, estudiarla y sentarse a meditar con el Señor. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? ¿Qué es lo que tú me quieres revelar? Yo necesito que tú me digas algo más. Muéstrame algo más. Quizás no te lo muestre el primer día. Quizás no recibas el alimento del cielo, la revelación, el primer dí, pero si sigues ahí, vas a recibir el alimento del cielo. Yo te reto a que te sientes con Él en la mesa, a que compartas con Él en la mesa, a que compartas el pan. Él quiere compartir el pan contigo. Él quiere darte el alimento nuevamente. Pero recuérdalo, aunque no veas, aunque no lo sientas, aunque no oigas su voz, Él está ahí contigo, está observándote para ver el interés que tú tienes. ¿Qué estás haciendo con lo que Él te está dando? Él quiere que te sientes a la mesa y que tú muestres el interés de que te quieres sentar con Él, compartir con Él, así como lo inviertes con tu familia, así como lo inviertes en el trabajo, así como lo inviertes en las cosas que tú haces. Porque es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. También el Señor dijo que una sola cosa es importante y que María había escogido lo mejor. Yo te invito, hermano, te invito a que compartas el pan, a que tomes tiempo con el Señor, y te reto a que no serás igual, a que tus ojos se abrirán y podrás ver, pero no para contender, no recibir revelación para entonces creerte que lo sabes todo, que sabes más que el pastor, que sabes más que el diácono, que sabes más que los ministros. No, esto es para bendecir. Esto es para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Compartir el pan en la mesa, sentarte. Vamos a hablar también de eso, de la importancia de sentarse con la familia en la mesa. Los judíos no tenían mesa, se sentaban y ponían el pan, una mesa en el piso, un manto ponían de vez en cuando. Y ahí compartían con un recipiente y la gente metía el pan en la salsa de la carne, en lo que tenían ahí enfrente, en la ensalada, y todos lo compartían. No habían platos individuales, sino que había un plato, habían platos ¿para qué? Para que la gente compartiera. En la mesa hay una bendición cuando nos sentamos, en lo físico y en lo espiritual. Cuando compartimos el pan en la mesa, hay bendición. La presencia de Dios se mueve. Después de ahí, comienzas a orar, comienzas a hablar con Él. Él va a hablar contigo y la unción del Espíritu Santo se va a mover. Es lo que yo quiero en esta noche que tú entiendas. Porque la palabra sin el Espíritu no lleva mucho fruto. No, necesitamos. ¿Sabes qué? La palabra es como un filete, es lo que yo he recibido. La palabra es como un filete. Y a mí que me gusta este filete, el ribeye, es una carne especial. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esta carne es riquísima, pero si tú no la metes al fuego y te la comes así cruda, no hay nadie que le entre. Pero cuando esa carne se pone al fuego, solamente el olor atrae y el gusto es exquisito. La palabra del Señor, para tú disfrutarla, para extraer la revelación, ¿sabes qué?
que es lo que Jesús enseñó. ¿Qué estaban haciendo ellos en la mesa cuando Jesús compartió el pan? Estaban conversando. ¿Y qué es conversar? Todos sabemos la definición universal que hay de la oración. Cuando nos preguntaron qué es la oración, cuando nos enseñaron en la escuela bíblica qué es la oración, orar es hablar con Dios. Ellos estaban hablando con Dios. Entonces, Jesús, ¿qué le hizo? Le dio el pan. Y después del pan, ¿qué pasó? Recibieron la revelación del cielo. Orar, cuando estudiamos las Escrituras, antes y después, como tú quieras, es lo que te va a traer la revelación, es lo que va a venir el Espíritu Santo de Dios y te va a dar lo que tú necesitas, te va a poner estable. Que aunque mucha gente te diga que no vas a llegar, tú vas a llegar. Que aunque la gente te esté mirando y subestimándote, óyeme, cuando tienes la palabra de Dios por el Espíritu, cuando tú oras, no importa que la gente te ignore, no importa que la gente te tenga atrás, no importa que la gente te diga que no vas a llegar. Cuando tienes la palabra de Dios, cuando tienes el néctar del alimento del cielo, cuando te has sentado en la mesa, óyeme, tienes la certeza y la seguridad del que ha de venir, vendrá. Oh, gloria a Dios.